Si estás aquí es porque seguramente reconoces lo retadora que es la crianza en la actualidad. Además, si pretendemos ser perfectas, moriremos en el intento. Por eso creamos este punto de encuentro, para unirnos y reconocer dónde estamos y qué podemos cambiar. Recuerda, nunca es tarde para ser los padres que nuestros hijos necesitan. Bienvenidos a este nuevo episodio de Punto de Encuentro. El día de hoy, como prometimos en el final del episodio anterior, que vamos a continuar con esta conversación tan bonita con nuestra querida Julie Balbuena, que si no han escuchado el episodio anterior, les invito a que lo hagan porque esto es una continuación, ¿ok? En el episodio anterior hablamos de todo lo que tiene que ver con la perimenopausia, los síntomas, qué estamos experimentando, en realidad, qué es la perimenopausia, qué es la menopausia, qué es la posmenopausia. Conversamos acerca de todo eso y Julie nos compartió los 4 pilares para poder transitar este proceso que a todas nos va a tocar, señoras, señores, no, ya estamos Todas. aquí. Entonces, en este episodio queremos ahondar un poquito más en todas las posibilidades que sí podemos hacer, cuál es el mundo espectacular que se nos abre a nosotras las mujeres en este proceso de perimenopausia o de menopausia también post, cambiando el chip, cambiando la perspectiva, Ujú. cómo decidimos vivirlo, cómo decidimos transitarlo. Y entonces Julie, por supuesto, nos va a compartir toda su experiencia, vamos a ahondar en esos recursos, en esas herramientas con las que podemos contar para poder hacer esta transición de una manera más fluida, más ligera, más bonita, más feliz. Así que Julie, muchísimas gracias otra vez por estar aquí con Gracias. nosotros. Gracias, Julie es niñas. coach de menopausia y trabaja con nosotras las mujeres alrededor de los 40 para ayudarnos a transitar este proceso que puede llegar a ser muy bonito si así nosotros lo decidimos. Exacto. Es que eso, me encanta que digas eso, Lisette, porque yo incluida, no, esto que voy a decir ahora no es un juicio, es algo que he notado y que obviamente lo noté conmigo antes que nada, que fue precisamente lo que me motivó a certificarme, a educarme, a instruirme acerca de este tema, porque yo tenía esa visión o esa noción de que ya después de los 40 con toda decencia, se jodió esta vaina. Ya como que ahora que, ya qué vamos a hacer, ya vamos en Se caída y acabó la como que cabulla. ya, en verdad sí, o sea, como que ya pasamos a esta etapa y somos lo que hablamos la vez pasada, irrelevantes, ya como mujeres somos una vieja, o sea, ya métanse todas las viejas en un cuarto a rezar o yo no sé qué, porque ya como que se acabó la vida. Yo tenía esa percepción y yo dije, no, pero es que no, yo no me quiero, o sea, no me quiero resignar a esto, tiene que haber más. Ujú. Entonces me empecé a chismosear, a estudiar, yo que soy muy curiosa, me puse a buscar por aquí, por acá, recursos, doctoras, podcasts, y me doy cuenta que no, para nada. Pero como no existe esta información y no se habla tanto y no se comparte, y la mujer está como sufriendo por dentro, sola. Ujú. Piensa estas cosas, sienta estas cosas y no se lo quiere decir a nadie porque se siente rara, porque existe un tipo de vergüenza, un tipo de sensación extraña y da pena de pronto hablarlo con tus amigas. Entonces lo hablas como por ahí como escondidito, o sea, existe como todavía el tabú acerca de esto. Yo lo Ujú. sentía, yo lo viví, hasta que me pongo a entender y yo, pero para nada, o sea, lo que viene es una oportunidad nueva porque es una tercera etapa de nuestras vidas, por decirle. Primera etapa es de niñas, segunda etapa es de mujeres eh, reproductivas, por ponerlo así, y la tercera es ya Ujú. cuando se acaba la reproducción. Pero, a ver, si nos quitan a nosotros la posibilidad de reproducirnos, de tener hijos, se nos acaba todo. No, porque entonces eso diría que las mujeres que no tienen hijos y las mujeres que no quieren tener Exacto. hijos, O que que decidieron no deciden tener. intencionalmente que los hijos no son para ellas. Entonces que cero a la izquierda en la sociedad, no hacen Ujú. nada en este mundo. Que Oprah no tuvo hijos, ¿verdad? Ahora yo aquí hablando, Ujú. ella no tuvo hijos. No, no tú. Tronco de... Yo me atrevo a decir que no tuvo hijos. Tronco de mujer influyente en el mundo, inteligente, thought leader, que la Ujú. mueve, que tiene poder, que tiene... Y me va a decir que entonces no sirve para nada porque no tuvo hijos. Entonces, eso Ujú. mismo es lo que pensaríamos, sí, cuando ya se nos va la capacidad reproductiva de la mujer, ya no servimos para nada. Ujú. No. Que era lo que Entonces, tú ahí hay decías, que es cambiar un momento chip. de crear, pero ya no crear una vida. Podemos crear tantas otras cosas La desde nuestra creatividad es incluso infinita. ligereza, exacto, desde la libertad, Total. porque ya nuestros hijos están creciendo, la mayoría de eso lo Total. habíamos conversado también, la mayoría de las personas que estamos transitando la perimenopausia estamos también transitando la adolescencia de nuestros hijos, entonces ya no es tanto lo que ellos nos necesitan, ya no es tanto la presencia
diaria, constante que hay que tener allí. Entonces es el momento para nosotros de redescubrirnos en Me esta nueva encanta. etapa, porque somos Correcto. una nueva persona, en Total, me realidad, ¿no? encanta esa palabra redescubrirnos, descubrirnos, porque ¿sabes qué pasa? Ok, voy a hablar de las mujeres que tuvimos hijos. Hay mujeres que no, y como digo, o sea, Ujú, igual eres una mujer excelente con todas las oportunidades y con tu propósito en el mundo y estás aquí por una razón y todo eso aplica para ti también. Pero en este momentico quiero hablar de las mujeres que tuvimos hijos. ¿Qué hace la maternidad para nosotros? Aparte de todo lo divino que hace, porque a ver, no tenemos que explicar ujú, eso, nos da una distracción perfecta de lo que queremos hacer con nuestras vidas. Nos da años para escondernos detrás de nuestros hijos porque no puedo dedicarme a esto porque tengo que llevar al niño, que el pañal, que la clase de Mami en mí, que el ujú. fútbol, que está estudiando para la universidad, que la aplicación. ¿Y qué hacemos? Nos anulamos, pero en parte voluntariamente, Correcto. porque nos da la excusa perfecta para dedicarnos a los demás y no tener que dedicarnos a nosotros, pero esa manera de que no quiero afrontar mi grandeza, es lo que digo Mm, yo. Ya, entonces entonces estoy ocupadísima como mamá, ocupadísima, no, yo no puedo, no, yo no puedo. Y además, entonces le inyectamos qué egoísta de mí, yo querer hacer algo por mis hijos vienen primero, yo tengo que cuidar a mis hijos, esa es mi primera labor. Entonces, son como fuerzas ¿Tú me opuestas. estás describiendo a mí, Julio, o Y qué? yo tal cual, me pasó igual. Entonces, ahora que se nos empiezan a crecer los hijos, como dice Lisette, y ya no nos necesitan tanto, es como que, yay, qué rico, tengo tiempo para mí, y miércoles, ¿y ahora yo ¿y quién ahora soy? qué? Mm, Exacto. Entonces hay una contradicción bien interesante en la identidad de la mujer que se ujú, junta con todas estas depresiones, ansiedades y loqueras que nos dan, porque esas sí son tal cual hormonalmente, o sea, puntualmente hormonales. Pero ujú, también es como si la vida dice, ok, mijita, ya tuviste tu tiempo, ahora te toca a ti enfocarte en ti. Y te la vamos a poner un poquito difícil porque estas son cosas trascendentales que nos están pasando. ujú, ¿Quién soy? ¿Qué quiero ujú, ser? ¿Qué legado voy a dejar? Ok, mis hijos ya los crié, o pero a ver, los hijos vamos a criar toda la vida, pero ya sí. hice lo difícil. Ahora ellos están ya como que abriendo sus alas, haciendo sus cosas. Ahora me toca a mí y qué rico, no me toca manejarlos al colegio y tengo todo este tiempo libre, pero ahora qué quiero hacer con mi vida. Ahora, Ujú. como que qué huella quiero dejar ¿Cuál yo, es mi para qué razón estoy de ser? aquí. ¿Cuál es mi Eso, razón de ser? Lipe, eso, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué me pusieron? ¿Para tener hijos y ya? No, yo no creo. Tiene que Ujú, haber más. Pero nos compramos 10 15 años para no tener que afrontar esa pregunta. Y yo creo que a la ujú, mujer le llega como esa etapa y como te digo, viene cargada con toda la ayuda de las hormonas como para que todo sea un poquito más pesado, pero porque de aquí tiene que salir algo bien grande. Y no tiene que ser ujú, algo bien grande que voy a hacer la próxima en irme a la luna, no, pero tu propósito, tu conexión, si así, si tú viniste aquí o lo que te encanta es dibujar, es hora de dibujar, es hora de empezar a crear, como dijo Lisette. Ya dejamos de tener la oportunidad de reproducirnos. Entonces, bueno, todavía no, pero vamos a llegar a ese punto. Pero ahora ujú, la creatividad no se va, la creatividad no se acabó, o sea, no se cerró. La creatividad se va ahora a transformar, como la energía. Entonces, ujú. ¿en qué vamos a canalizar esa energía? Las mujeres somos súper creativas, a nosotros nos encanta, nos expresamos por medio de las cosas que hacemos. eh, es como gran parte de nuestro lo que nos hace, nuestro make-up. Esencia. Entonces, Ujú, esencia, todo eso, este es el momento de conectar con eso. Y la vida nos va dando la oportunidad de que los hijos ya no necesitan tanto de nosotros. Es como todo perfectamente orquestado. Ahora, si lo queremos ver como algo oscuro y ahora Catastrófico. sí, nefario, lo peor que le ha pasado, es hora de deprimirme porque ahora no sé quién soy, o, oye, no sé quién soy y quién quiero ser. Aquí tengo ujú, toda la oportunidad para yo intencionalmente armar mi vida ahora que las obligaciones y las presiones de antes, urgentes, se están calmando, ahora yo sí me puedo dedicar a mí y encontrar todo eso que o bien intencionalmente o no dejé a un lado por otros. Entonces es una etapa muy linda, una etapa muy fértil. Mira que aunque se nos va la fertilidad qué bonito es. anatómica, viene una Ujú, fertilidad de espíritu, una fertilidad de mente. Y además que, mm. dime tú si la confianza que nos da alrededor de esta etapa no es divina.
Ya a uno no le Mm. importa que si el vestido de baño, que si la cosa que como me veo, que si tal. A uno le importa yo, o sea, sí, vamos a tener siempre nuestras cositas y siempre vamos a seguir optando por vernos bien por nosotras, pero no es esa inseguridad de los 20 que uno, Mm. ¡ah! O sea, Sí. crisis existencial todo el día porque, ay, mira la otra, mira esto, me tengo que ver aquí, me tengo que ver con... No, uno, esta seguridad que nos llega ya después de tanta cosa que hemos vivido y tanto Y que yo hemos creo que, hecho. y Julie, y yo me atrevería a decir otra cosa, es también la oportunidad en este momento, lo digo desde mi propia experiencia también, es la capacidad que tenemos de aprender a decir que no sin quedarnos con el remordimiento. Porque a Total. veces decir que no es lo que tú decías, "Ah, no, ¿cómo yo voy a hacer eso? Porque mis hijos están primero. O como, no, ahorita es, ya va, o sea, excuse me, o sea, tú tienes su carro, Ya, es usted y yo tengo cosas que hacer. total, Excuse me, ya total. va, espérate, primero yo y Total. después tú. Sí. Así, Y ¿no? ahí le vamos dando a ellos también, si estás hablando en relación a los hijos, ellos van entendiendo también que hay límites y que la Ujú. mamá también es importante, que la mamá no es solo cuando yo haga así, sal corriendo mami y ayúdame, es como que te estamos Exactamente. también criando y dando a ti, empoderándote a ti, dándote a ti más libertad para tomar decisiones y hacer tus propias cosas, para que tú vayas, como digo yo, flexing el músculo de independencia. Reorganizando, correcto. Ujú. Hay una frase que yo una vez hice un taller con Ivonne Laborda, una persona con la que tuvimos aquí en entrevista. Ella es Ok. una coach Ujú, de adolescente ujú, española. Para mí es una de nuestras gurús y un ujú, ser ejemplar. Y una de las frases que yo anoté, y la tengo aquí pegada en mi computadora, por eso me puse los lentes para leerlo. Ella habla de que la maternidad es un proceso de realización de ser dador de vida, pero que mm, cuando nuestros hijos se convierten en adultos, es un tiempo de estar uno mismo para realizarse como ser humano mm, nuevamente, para cumplir ujú. sueños, metas y objetivos que dejamos en stand-by por ser madre. Eso es Total. igualito a lo que dijiste, expresado Perfectamente obviamente en orquestado. Ella otras lo está palabras. viendo, claro, ella lo ve en el ámbito de mamá de adolescentes, ya se nos Correcto, están creciendo, están independizándose, yo lo estoy viendo por el lado hormonal, pero es la misma cosa. correcto. Mira que estás, es Pero que igualita las palabras. así mismo, y ahí es donde te quiero preguntar, como mujeres en esta etapa, Julie, nosotros esa pregunta, mi razón de ser, de quién soy, a Mm, veces incluso hemos perdido la identidad, ¿ok? totalmente. Porque soy la mamá de, porque soy Ujú, la esposa de, ujú, y ujú. perdemos esa conexión, esa identidad, ese nombre, Claro, ¿ok? Tú claro. hablaste la vez pasada que uno de esos cuatro pilares era toda esa conexión espiritual, toda esa conexión con el ser, toda esa conexión Ujú, a través ujú. de herramientas, ¿ok? Yo Claro. quisiera que habláramos un poquito de eso porque particularmente para mí ha sido muy, muy como maravilloso el descubrir el yoga, Sí, el descubrir la claro, meditación. Y yo creo que claro. son herramientas que nosotros no conocíamos como un valor, Mm, sino que lo ujú. veíamos como que el mundo de los gurús, ¿sabes? De los hindús, de la Sí, cosa, de sí, los sí, sí. locos, de los hippies, De los de hippies, de la los gente hippies. Sí, de los de la gente que hippies, está de los como nuevos New de Age, los, sí, que está eso, de los tipos en otra onda. posmodernos. Ajá. Total. No, me encanta este tema. Aquí nos podemos quedar hablando, pero bueno, antes que nada, hablamos de los cuatro pilares, por si acaso la que nos está oyendo ahora no nos oyó antes, los cuatro pilares para manejar y mitigar los efectos de la perimenopausia, que son nutrición, ejercicio, en particular resistencia, o sea, De peso peso. pesado. Y luego vienen las dos que son un poquito más como subjetivas, que es el manejo de estrés y el sueño. Ujú. Entonces, en esta que vamos a enfocarnos ahora es el manejo de estrés, porque es un poquito más subjetiva. Las otras son como por fórmulas médicas. Esto es lo que tienes que hacer, estos son los números, estos son los horarios, pero esta a esta yo no le puedo poner como 4 horas de yoga a la semana te van a ayudar. No. No, porque esta es un Ujú. poquito más difícil de cuantificar, pero como dice Lidman, es todas las cuatro patas de los cuatro pilares son importantes, pero esta em, nos tiene un efecto muy profundo con, o sea, cosas más trascendentales. La nutrición te va a ayudar con tu azúcar, con tu peso, con tu estado de ánimo, todo esto, pero esto es con estos temas trascendentales. Entonces, manejo de estrés puede significar lo que tú quieras que Ujú. signifique. Lo que tenemos que saber es que queremos manejar el Ujú. cortisol, porque el cortisol mal manejado o el cortisol que está elevado constantemente nos va a
llevar a aumento de peso, sobre todo grasa abdominal, nos va a llevar a estos periodos de irritabilidad que hablamos la vez pasada, de estas iras, de estos sub y bajas emocionales. Entonces queremos manejar el cortisol definitivamente por el lado como científico, pero queremos también abrirnos este espacio para conectar con esa profundidad de nosotros, o sea, con temas profundos, espirituales, trascendentales. ¿Quién soy? ¿Qué vine a hacer? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué me gusta? Porque como dices Ujú, tú, Lidben, a veces, ¿qué me gusta? Ay, lo que le gusta a mí. ¿Qué comida te gusta? Ay, a mi hijo le encanta el sushi, entonces yo siempre como sushi con él. Y lo que te gusta a ujú, ti. O sea, ¿me entiendes? Yo me acuerdo una vez que yo estaba tan metida en mi tema de hijos y corre y esto y la cosa y llévalo y la clase y me acuerdo una vez que estábamos, creo que salí con unas amigas y nos fuimos como a salir como mujeres para pasarlo rico y a mí yo sentía que yo no sabía bailar, se me había olvidado, porque como estaba tan en este fight or flight, o sea, en esta respuesta ujú, de ese sistema nervioso de resuelve, actúa fuerte, ujú. manténlo todo Sí, lo bajo que se llama la control, que en el mamá momento que llegó bombero. de sol, ¿sí? O sea, estoy lista para todo. Ujú, En el momento que llegó de soltar, de pasarlo rico, de disfrutar y de disfrutar únicamente para mí, ujú, sin una directiva, sin alguien a quien, por quien hacerlo, yo decía, oye, a mí se me olvidó. ¿Cómo es que? ujú. Obviamente al ratico ya volvió, porque eso no se olvida, pero al principio era como que yo me sentí como Era congelada, yo como que, oye, me incómodo estoy totalmente incluso. desconectada. Incómodo, como que, oye, ¿quién soy yo, una mamá toda responsable con tres hijos chiquitos aquí de rumba con mis amigas? ¿Qué es esto? ¿Qué te crees? ¿Quién eres? ¿Y Claro. por qué no? Yo Ya, siento entonces, que al ratico, de esos cuatro pilares, o por lo menos hablo en mi experiencia personal, porque yo tengo mi nutrición, yo tengo mis ejercicios, yo tengo ujú, hasta mi sueño, mm, pero este justamente uno lo deja como más olvidado. ujú, Y, y siento que tiene que existir mucho autoconocimiento, que es lo que tú estás diciendo. O mm, sea, que en mm, realidad a mí me ujú, desestresa, porque a lo ujú. mejor a ti te desestresa el yoga, pero a lo mejor a mí pensar que voy a hacer una hora de yoga me causa más estrés o Total, me genera ansiedad. Ujú. Entonces, total. es el tema del autoconocimiento. Y para ese tema del autoconocimiento tenemos que ir a esta reflexión de decir, ok, ¿quién soy yo hoy? Mm, Porque es de lo que está, mm, o sea, es como una continuación de lo que veníamos ujú, hablando. Es decir, ujú, ujú. y usualmente desde la niñez, la adolescencia, nosotros como seres humanos nos vamos identificando, nos vamos acoplando a lo que nos van diciendo, ¿verdad? Mi mamá, mi papá, mis amigos. Entonces tú te vas formando esta mini careta, este mini personaje, no sé qué. Después cuando te haces madre, por lo menos en mi caso tal cual, o sea, te entregas completamente a ellos, dejando a un lado, y es mi decisión, ojo, yo no lo haría distinto, Total, pero fue igual, mi sí, sí, decisión yo sí, dejar sí, sí. mis prioridades, digamos, mis necesidades para atenderlos a ellos. Entonces ahora es sentarme y decir, ok, en realidad, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que tú dices ahorita? Óyeme, pero ¿qué soy? Entonces ahí es Mm, cuando dicen, no, que la ujú. crisis de los 40 porque uno que si te da una cosa, hay gente que, me da risa porque hay gente que la crisis de los 40 le da por entonces empezar a decir todo, insultar a todo el mundo, no me interesa, sin Ah, ningún sí, 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 filtro. sin filtro. Ah, Todo lo que hay se otras que, cayó por esa, 40 años empieza a salir. como que si fuera culpa de los demás. Hay otra gente que le da entonces también por liberarse. Me liberé, me fui, me marché, ya no estoy más mamá, o sea, yo voy a ir a Mm, descubrirme y soy la rumber. sí, 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 O hay sí, otras que se quedan, no, ya, ¿qué voy a hacer? Esto me da sí. mucho miedo porque hay que tener mucha valentía para Claro, iniciar este proceso de claro. reconocernos. Sí, 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 Entonces, sí. ¿cómo tú ayudas a tus mujeres, Julie, a resintonizar o a Identificar. reconectar, a identificar, a descubrir? Y me encanta esa Ujú, palabra, descubrir, porque me estoy quitando, estoy descubriendo, o sea, estoy quitando este poco de caretas, este poco de personajes que me funcionaron hasta este momento y que ahora claro, necesito, ya no los necesito. Entonces, claro, cómo las ayuda? O sea, cómo claro. logramos nosotros comprender, óyeme, qué es eso que sí Ujú, me ujú. alimenta, me desestresa? Ujú, ujú. Pues lo primero, o sea, cuando hacemos el grupo, el coaching en grupo, obviamente cada persona trae la pregunta o la inquietud que tenga. A veces son así puntuales de, oye, ¿cuánta proteína es que no me sale? O no sé cómo. Pero cuando se tratan de estos temas, ahí sí me gusta, esto es lo que me gusta meterme a mí. A mí me encanta es explorar el cerebro humano. Me Mm, encanta, eso es uno de de mis pasiones. Entonces, preguntas que te hagan hacer introspección. O sea, mm, ¿quién eras tú hace 20 años? ¿No te acuerdas? ¿Verdad? ¿Con qué soñabas cuando estabas en el colegio? Cuando eras mm. chiquita. Cuando te preguntan, ¿qué quieres ser cuando seas grande? ¿Qué ponías? Te aseguro que no pusiste quiero ser madre. Ujú.
O sea, yo ponía, yo quiero ser paleontóloga, yo quiero ser astronauta, yo quiero ser, ¿me entiendes? Esos sueños, entonces es Sí. conectar con eso, porque mira lo interesante, estamos en la tercera etapa, ya la etapa post-reproductiva o llegando hacia ella, y lo que queremos hacer para poder disfrutar esta es conectar con la primera etapa de niña. ¿Ya? Volver a encontrar Mm, estos sueños, estos anhelos, ay, qué bonito. ¿qué palabra quiero usar? Como todavía asombro hacia el mundo, Ujú. que el mundo todavía te dé curiosidad y no como que ya tú sientes que todo lo Curiosidad. hiciste y que estés como decepcionada de las cosas y como que, oye, ve, yo había planeado la vida así, No, no me ya. salió y bah, ahora aquí me quedé. Para nada, tienes todas las semillas aquí puestas y la tierra fértil y más tiempo para ti, normalmente más recursos porque ya has trabajado, o por lo ¿me entiendes? Has trabajado con tu esposo, como sea que tú hayas manejado tu vida, pero ya tienes Ujú. recursos, lo más probable económicos, tienes tiempo, que es un recurso muy grande, tienes sabiduría acumulada, Madurez. Ujú. madurez, tienes un poco de cosas que no tenías antes. Entonces, esa receta, las usas todos esos ingredientes y haces la receta más espectacular. Pero tiene Qué que bello. venir, antes que nada, acompañada de este cambio de chip de que la perimenopausia y menopausia y posmenopausia no son sentencias a muertes, no son el final, el acabose, son el principio de una nueva etapa. Literalmente es lo único que es, estás cambiando de etapa. Es como si la niña, cuando tiene su primera menstruación, dice, ah, no, bueno, ya, o sea, ya, más nunca voy a poder ser niña. No, cada etapa tiene un Mm, poquito, o sea, nunca perdemos la esencia, así nos vayamos cambiando de roles y de personas y vayamos creciendo y evolucionando, pero seguimos siendo las mismas también, de cuando teníamos 5 años. Una de las me cosas encanta. que nosotros trabajamos mucho, y bueno, particularmente yo cuando trabajo con padres que tienen miedos a ese proceso de crianza y todo eso, es reconocer esa empatía que tuvimos cuando éramos jóvenes en nuestros hijos, ¿no? Y tú acabas de decir algo maravilloso. Nunca nos podemos olvidar de ese niño que llevamos por dentro, ese niño de Mm, sueños, de travesuras, de Mm, oportunidades, ujú. porque, cúnchale, a veces desde esa estructura del rol de madre, del rol de esposa, del rol de profesional, se nos olvida reencontrarla. Y para mí ha sido como el descubrir eso, el darte esta oportunidad de bailar, como tú dices, de repente de la nada. Yo me he visto en algún momento, hay una canción de Olga Tañón que yo amo, que se llama Mi Forma de Ser, Mm, cantándola todo gañota en el carro, sin importar lo que me diga el de al lado, y mi mamá empieza, y total, mi hija empieza, mamá, qué pena, cállate la boca, mamá, ¿qué me importa lo que diga el señor de al lado? Que no sé qué, total, porque viene con eso, o sea, esa parte donde tú dices es el dejar, es el ser libre, eso, ya, o sea, me permito ser como eso, soy porque hasta ahí, con eso que soy, he llegado a donde estoy. Creo que claro, ujú. eso es un reconocimiento muy importante para divino. también redescubrir otras cosas que también te atreviste. Y yo digo, ahorita haciendo esa reflexión que tú decías, que me encantó, de que ahorita es, en la tercera etapa es hacer conexión con la primera. Yo bueno, muchos años no, Qué bellos. yo hice ballet por 2 años y medio y fue maravilloso, pero yo lo hice porque a mi mamá le encantaba el ballet. Mi mamá Mm, muere cuando yo tenía 7 años mm, y yo una de las cosas que yo hice fue yo dejar el ballet. Claro. Cuando ahorita tú hiciste eso, y yo dije, ¿qué me da a mí la paz del ballet? El yoga. ¿me entiendes? Y es como esa Qué reconexión, o bonito. sea, ese Ujú, descubrir que mm. efectivamente lo logré, esa paz que yo lograba de niña, la logré ahorita con el yoga. O sea, ya quiero salir ahorita, ya me quiero ir para mi clase de yoga. Claro, pero Lipe, mira esto, mira qué chévere lo que acabas de decir, porque de pronto no lo estás notando como yo lo veo, pero los deseos de tu niña interior, de la original, todavía están ahí. Claro, Todavía están ahí Ujú. y van a quedar ahí para siempre. Por eso que te digo que la correcto. esencia de la mujer en su tercera edad es la misma de Ujú, la original ujú. y es el momento perfecto para ir y buscar en nuestra infancia lo que faltó, lo que no pudimos hacer, lo que, Correcto. como dice Lisette, los sueños que dejamos a un lado y que con toda, o sea, voluntariamente y Con toda feliz, yo lo haría conciencia. igualito por mis hijos porque me muero por ustedes y eso es, y está bien, así lo quise hacer yo también. Pero ahora tengo el tiempo de dedicarme a mí y que esa Ujú, niña me diga, me ayude a reencontrarme, me Ujú. ayude con ideas, con pistas. Entonces, hay trabajo de niña interior. El yoga a mí me parece una herramienta increíble. Yo sé que a full personas no le gusta, pero te voy a decir un cuento. Yo la primera vez que fui a yoga, yo soy súper, ya no sé si se han dado cuenta, pero soy acelerada y muy type A y muy achiever y vamos y let's go.
Y yo tenía 2 hijos, mis primeros 2 hijos se llevan 15 meses y eso es una locura. O sea, yo Oh, era una wow. demente, sí. Cuando mi tercera hija nació, mi hijo mayor tenía 3 años y medio y yo tenía uno en medio. O sea, eso fue una locura. En 3 años y medio tuve 3 hijos. Entonces eso fue una locura. Oh, Y me no. acuerdo una vez que yo estaba, obviamente, o sea, exhausta, loca, cansada, o sea, con todo junto. Estaba dejando a mis hijos en el jardín y una mamá dice, ay, vengo de yoga y eso es lo mejor. Es como si te hubieran hecho un masaje. Y yo, ¿qué? Repíteme, ¿qué? Yo necesito eso ahora mismo. Entonces me dijo, sí, vete a yoga en tal lugar que yo estoy haciendo. Y yo, perfecto. Me acuerdo que me metí en Groupon porque yo dije, a mí esta vaina yo no sé si me Mm, vaya a gustar. Yo había probado yoga antes en la universidad. Una vez me Igual pareció que lo yo. peor. Me pareció hartísimo. Yo no, no. Entonces yo dije, bueno, pero esta me lo está vendiendo de esta manera y yo necesito un poquito de relajación, un poquito de tiempo para mí. Entonces me compré un Groupon porque dije, por lo menos si me lo compro por Groupon y no me es más gusta, barato. chao. No invertí nada. Entonces me compré Ujú. mi grupo de 5 clases. Yo llegué a esa vaina y yo, primera clase, yo, ¿qué es esta porquería? Pero bueno, aquí estoy, no me puedo parar. Ok, Yo te soy y yo. total. Yo no puedo con el yoga, o sea, Segunda, sentado. segunda clase, yo dije, vamos a probar una persona diferente, porque esta que fue aquí definitivamente era, no, y era una señora de yoga como para mayores, una señora inglesa, todo lento, no estábamos haciendo nada, y yo, ¿cuándo comienza esto? O sea, hagamos algo. Entonces yo digo, bueno, con ella no es. Comienzo con otra y yo, bueno, esta está un poquito más dinámica, pero de pronto no me gusta. Ok. Luego me tocó un hombre gay que tampoco fue para mí. Yo dije, bueno, me faltan 2 de 5 clases del Groupon. En vez de decir, me doy por vencida, vamos a usar las últimas 2 para por lo menos decir, oye, ve, le di mi máximo. En la cuarta me tocó la que era una así, power yoga, wow, dale esto, y yo, es este espectáculo. Yo me acuerdo que yo terminé en Shavasana y yo sentía una conexión. Yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que estoy sintiendo? Y yo, wow. Entonces, bueno, me quedo con esta. Entonces, me quedé con esa y me metí de cabeza y me metí a hacer yoga todos los días. A veces iba 2 veces al día, porque era como que, oye, me tengo un espacio para mí. Ujú, Estoy conectando, estoy reconectando, estoy entendiendo cosas de mí. Cuando yo estoy en estas poses respirando, siento que decanto, siento que suelto, siento que entiendo, siento que hay algo más grande. Fluyen Estoy cosas. empoderada, como que yo estoy haciendo algo con mi cuerpo que llevo tanto sin hacer por mí y al mismo tiempo me siento que estoy trabajando mis músculos. O sea, yo decía, wow, o sea, yo pasé de qué cosa tan harta, señores, a esto es algo espectacular, pero no sé cómo explicártelo. Y me metí de cabeza a cabeza de que todos los días iba y al año me dijeron, oye, ya tú te deberías meter a certificarte de profesora porque es que, o sea, tienes una práctica muy chévere y todo. Pero era esos espacios donde yo decía, mi cuerpo no me pertenece en la vida normal. Mis hijos necesitan, mami, jálame, se me tiraba encima, montándose encima, que si la amamantada, porque yo comencé cuando mis hijos eran chiquitos, como que mi cuerpo, ya el cuerpo de una mujer no es de uno cuando uno tiene un hijo, o ujú, sea, es como ujú. dime tú cuando vas a tener un hijo que la enfermera abriéndote, el doctor jalándote, el otro metiéndote, o sea, ya uno, ya eso no es de uno. Entonces, a mí me dio un espacio donde en mi alfombrita, en mi mat, era como sagrado, era mi cuerpo, yo reconectando con él, mi mente, respirando profundo, como que cuando tú agarras una cebolla le vas quitando una capita, una Ujú. capita, una capita, y yo decía, oye, me estoy entendiendo, y yo ya estaba feliz, yo estaba contenta. Yo me acuerdo que mi ex me decía, ay, ¿tú qué? Y yo, ¿qué? O sea, no me molestaba nada, nada, la vida era Ajá. bella. Pero era porque sentí que por fin yo tenía un espacio que era para mí, que era solo para mí. Y en Mm, ese espacio yo podía hacer lo que yo quisiera, desde lo más a lo menos, pero era Julie con Julie y no tenía eso en mi vida normal. En mi vida normal era corre, Ujú. corre, Julie para todo el mundo, Julie de última. Entonces, eso a mí me dio un sentido de pertenencia, un sentido de importancia, un sentido de conexión que fue bello. Entonces, a las que no les gusta el yoga, ujú. las entiendo. Se lo dice una profesora de yoga que es obsesionada con el yoga y que al principio sintió lo mismo. Yo tengo mucha gente que me dice, ay, me encantaría hacer yoga, pero yo no tengo la paciencia. Yo soy igualita, pero la paciencia me vino después de empezar a hacer yoga, no Perfecto. antes. Entonces, date esa oportunidad. Busca bien con qué profesora conectas. La profesora es clave en que te guste o no la Mm, Fundamental. clase. Y yo ujú, tiendo a trabajar con personas que son muy como yo, ¿ya? Entonces, si yo llego mm. con estos collares y estas vainas haciendo, la persona que es como yo se va a sentir un poquito intimidada y rara, no hay Intimidad, conexión, pero claro.
¿Quiénes son mis clientes? Ejecutivos, dueños de compañías, CEO, actrices, atletas, personas que son go, 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 let's go, necesito estirar, pero necesito un espacio para mí. Entonces, Mm, hay para cada personalidad un instructor de yoga que te va a pegar. Y de pronto tu misión Correcto. es, hey, tómate todos los días 1 hora para irte a una clase en este estudio, en este lugar, online, donde Ujú. sea, hasta que tú hagas ese clic. Porque sí te digo que cuando lo haces es absolutamente mágico, trascendental y de total esplendor. Porque es Así para mismo ti. es. Ahí tú conectas y entonces ahí puedes meterle la meditación también. Yo también cuando comencé meditación, yo, bueno, ajá, ¿cuántos minutos más de esta vaina? Porque tengo vainas que hacer. Ya, hoy en día ya me puedo quedar. Mira, yo me acuerdo en yoga, estábamos cuando al principito, cuando empecé apenas a decir, bueno, aquí voy a hacer. Yo me acuerdo que yo iba a yoga y después tenía que hacer todas las diligencias de la casa y la cosa. Entonces yo estaba en Shavasana, que es la relajación final, donde literalmente es la De pose del agradecimiento. muerto, Ujú. que es soltar y, mejor dicho, conectar con el más allá. Y yo estaba, tengo que ir a Costco, hice la lista, me ujú. hace falta comprar pechuga de pollo, tengo que comprar ensalada. O sea, y esa era mi Shavasana. Por varios, o sea, por meses fue así hasta que logré soltar, porque es que esto, el yoga te ayuda a cambiar todo. Es que es un cambio tan lindo. Dime que lo No, estás no, no, haciendo no. tú, sabes. Yo me llevo Claro. hasta cobija, yo me llevo hasta Sí, 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 cobija y sí, sí, todo, sí. porque a mí me da un frío Bello. horrible y siempre se lo digo, Claro. ¿por qué me da tanto frío? Porque te relajas tanto, Porque te tanto, relajas, tanto, claro. Ujú. que la tipa está durmiendo, pues. Y cuando te van a poner después en posición de fetal para Sí, sí, levantarte sí, y sí, darle el sí, agradecimiento Bueno, y sí. lo yo que sí pasa es va. que, Liz, ya Y sabemos yo, que tú tienes como un auxilio. adolescente por dentro. Dijiste en el episodio pasado que te gustaba dormir 25 horas en la noche. Ay, O qué sea, rico, qué rico. Bueno, No, pero pero me hay para encanta. todos, hay para todo y sí les pido, oyentes, si les da artera, si lo han probado, si les ha ido mal, si todavía, eso no es para ustedes, sigan probando, porque cuando lo encuentren y conecten, van a decir, wow, ¿dónde has estado toda mi vida? ¿Dónde has estado toda mi Pero, vida? Entonces, Lisa, ya esa es tienes una. una excusa perfecta para venirte a Miami porque hay que probar con Julie. Yo sí, sé que puedes Total. definitivamente sacrificar con a mi, Julie. o sea, a mi Total, profesora de yoga para probar a Julie y hacemos total. otro episodio después de qué nos Me pareció Julie. encanta, me encanta, me encanta. Y te voy a decir Sí, porque algo, no aquí yo diciendo nada, pero tengo full personas que me dicen, por ti es que me gusta el yoga. Sí, y te Porque lo yo, creo. yo sé Ok, conectar con ese sentimiento como, correcto. cuando uno está como reacio, como que, ¿yo qué hago aquí si a mí no me gustan los Ujú. cristales y a mí no me gusta el incienso ni nada? ¿Me entiendes? Yo soy una persona Sí, sí, eso me da normal. alergia. Sí, sí. Entonces, eso sí se lo recomiendo. Si no te gusta el yoga, mira a ver si puedes buscar uno que te guste, porque es que hay uno para todo y hay tanto estilo y tantas corrientes y tantas maneras de tratarlo que sí hay uno para ti. Y cuando, es muy rico. Y ahí tienes ese periodo de introspección tan bonito, que es lo que necesitamos en Exacto. este momento, porque mientras estás haciendo bien para tu cuerpo, estás haciendo mucho más bien para tu mente, porque estás empezando a responderte esas preguntas que llevan ahí latentes por décadas y que están ujú, Correcto. pidiendo a gritos salir, ¿ya? Que le hagas Ujú. caso, que te hagas caso. Entonces, eso sí, te lo recomiendo. Dime. sí, que es definitivamente una invitación a través del yoga, a través de la meditación o a través del autoconocimiento y saber Mm, qué es lo que te ujú, lleva a ti a entrar en ujú. ese estado de realmente de sintonía contigo mismo. Eso, me encanta. eh, y también comprender a qué le tengo tanta resistencia. O sea, ahorita que las estoy escuchando a Eso. las dos, yo Ujú. intenté hacer yoga y no lo hice por mí, lo hice por mi hijo porque él necesitaba estirar, ya estaba tan contraído del fútbol y Claro. del entrenamiento físico que hacía que era como que, o sea, tienes que ir a los yoga y claro, yo casi que obligándolo a él, me obligaba a mí y lo intenté, pero es que o sea, me aburría, era como que Claro. ya media hora sería perfecto, pero 1 hora era como que me quiero ir de aquí, me quiero Sí, sí, morir, sí, sí. Sí, sí, sí. pero Muy también es normal, muy normal. interesante, sí, Sí. es interesante ver, ok, porque hay tanta resistencia ahí a let go, ¿sabes? A A no hacer conectarte más con tu nada. cuerpo, a no hacer nada, o sea, El cuál es miedo que le la tenemos a no hacer necesidad? nada. Porque es que estamos Correcto. Exactamente. condicionados a go, go, Hacer go, muchas 20 cosas. cosas, la superwoman, yo puedo con todo, te levantas y es Exactamente. como que, ¡ah! 1, 2, 3, ok, vamos a hacer todo lo que hay que hacer. Y cuando te toca estar tranquila y sobre todo tranquila con intención, te entra un Ujú, miedo y ahí, como dice claro. Lisette, es muy importante ver por qué te molesta tanto la tranquilidad, o sea, Ujú, qué Correcto. significa para ti Exacto. eso, cómo te reta tu identidad a hacer exacto. algo diferente a lo que siempre estás tú suponiendo que es lo que debes hacer. Debes Aquí hacer. llegamos en la perimenopausia, cuando con este desorden hormonal, por ponerlo así, con esta fiesta hormonal que nos da, empezamos a cuestionar mucho el deber. ¿Cuál es el deber? Ujú.
porque ya Ujú, como que estamos cansadas físicamente y ya de pronto se nos pasó, ya nos cansamos, o sea, ya se volvió vieja la nota, pues, y queremos empezar a ver qué es lo que nos gusta de verdad y no ujú, como que, como dices tú, "Ey, no te quiero llevar, no te quiero llevar, coge el carro y ve tú, me das Ujú, artera, no quiero ir, ya, y lo acepto, exactamente. y lo acepto. Entonces se nos Así es. empieza a revolver ese sentido del deber, qué es lo que de verdad siento que debo hacer, qué venía haciendo porque los otros me lo pedían o los otros me decían que Ujú, yo debía. Y es como ujú. que aquí llegó otra vez esta mujer a volver a establecer quién es y qué es lo que de verdad quiere. Entonces, dime tú si no es una oportunidad tan divina que tienes tú en este espacio para empezar a pensar cómo es que quieres mm, armar la próxima etapa de tu vida. Porque aquí Ujú. tienes la autonomía de las tres etapas, tienes la autonomía más grande de todas para hacerlo. Te Y hablé de eso todos los también puede crear recursos. resistencia con las personas que están a tu alrededor, porque empiezan a decir, pero ¿y Obvio, quién es esta? ¿Qué pasó con esta señora que todo el tiempo andaba, ay, sí, lo que tú claro. quieras, mi vida? Y ahora ¿quién es esta señora? Sí. Se Se nos sublevó. reveló. ¿Qué te Exacto. crees? Así Claro, mismo es. claro, porque asusta a los demás cuando ya nuestros roles cambian, ponemos límites fuertes y ellos dicen, pero espera, espera, no me la cambies, que tú toda la vida has sido la que dices que sí, la que aguantas, la que puedes, la que resuelves, y ahora si tú no haces, Ujú, que, o sea, es un miedo que les causa a ellos porque así mismo es. sí, 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 pero todo esto es lindo, o sea, todo Es esto muy lindo. Es un proceso de es Sí. transformación. descubrimiento, todo es Ujú. transformación chévere. Entonces, esa es la etapa, el pilar importante, que es un poquito, como dije, más subjetivo, más difícil de medir, pero, y, a ver, porque ir a caminar, caminar yo lo pongo mucho también en Ujú, mis pilares, la caminata de 7.000 a 10.000 pies, pasos al día es excelente, tanto para el cardiovascular como para bajar de peso, manejar la insulina y todo, pero también para que tú te pongas a pensar. así es. Mm. Y caminar al aire libre es, Es o sea, delicioso, espectacular. nutritivo, bello. Si te quieres llevar tu podcast y tu música, póntelo. Pero si quieres, no. Y a pensar y a dejar como un date, como digo yo, lo que haces en yoga, que es una cita contigo, aquí es una cita, una meditación activa donde estás caminando y dejando que los Correcto. pensamientos salgan, como dejando que salga todo lo que reprimes todo el día o lo que no tienes tiempo de escuchar. Déjalo que salga y conecta. Así es. Y míralo con Ujú. curiosidad. Porque cuando entras con juicio de que, ay, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque yo dije, no, cuéntame, Yuri, tú ahora de repente quieres ir al circo. Ajá, ¿y por qué te gustaría ir al circo? En vez de decir, pero qué Mm. loca, oye, tú tienes 43, ¿qué te vas a hacer en el Exacto. circo? Deja que Mm. salga todo y óyete con curiosidad, conecta contigo con curiosidad, con intención. Todas esas etapas son divinas porque hay Así es. de repente unos breakthroughs tan lindos que pasan de la nada que tú dices, óyeme, esto y esto, lo entiendo ahora mismo. Ya entendí la conexión de hace 14 años que ya lo entiendo. Y es unas Ujú. trascendencias y unos breakthroughs, unas conexiones que uno hace divinas. Y eso es el lado, vamos a, como lo sigo diciendo, el lado subjetivo de todos estos pilares, Correcto. pero el que tiene un efecto muy grande, porque como hablamos en el episodio pasado, la salud mental empieza a tambalear Claro. significantemente. Entonces, estas cosas, aparte obviamente del azúcar y las hormonas y todo, estas cosas son las que nos ayudan en un modo integral a manejar hormonas, manejar cortisol, tener todo en orden, pero volver a ver quién soy yo, cuál es mi identidad. Ujú. Preguntas grandes, o sea, filosóficas. Sí. Este es el Ujú. mejor Mira, momento para hacerlo. yo quiero terminar estos dos episodios, bueno, este episodio de hoy y de alguna Ajá, manera todo este tema con una reflexión que va a sonar muy cómica, pero va a hablar de lo que yo me imaginaba cuando yo era adolescente, de qué iba a ser esa etapa de la menopausia y de esta gente mayor de 40 años. ¿Ustedes se acuerdan de la película Cocoon? claro, claro. Que era el poco de viejitos en una piscina, que no sabían nadar y que le abrían una cuestión así El cocoon y se y metían. salían, ¿sabes? Y se iban para el mundo ese poco viejito. Para mí eso era esa etapa. O sea, ay, los pobres viejos Cocoon. Ahorita escuchándote a ti la vez pasada, este tema, este episodio de hoy, yo digo, ese Cocoon es la revelación de ese nuevo ser, de Bello. quiénes somos en esta última etapa. Y a veces, cuando yo me veo y me hablaba de cuando yo decía que Cocoon era ese poco viejo que se iba para el otro mundo, es hoy descubrir es esa redefinición de uno mismo, es entender quién soy yo ahora. Ujú. Y definitivamente para mí, particularmente estos dos episodios han sido reveladores, han sido maravillosos, ha sido entender de que la menopausia es un solo día, Dios mío, y todo lo que yo tengo que hacer alrededor es muy rico. Y de verdad, Julie, te lo agradezco.
Ay, gracias. Y es cómico, ¿por qué? Porque yo digo que tenemos que cambiar esas expectativas como mamás, como mujeres, como personas que además no tuvieron hijos, que también entienden que esta nueva etapa de su vida es distinta y tienen otra razón de ser. Entonces es replantearnos eso y descubrir ese cocún que llevamos por dentro, pues. Me Así encanta. que, Llevaba Y así es. fácilmente 3 décadas sin acordarme de esa película, pero me la vi 500 veces cuando era Ujú, chiquita. Creo que ni la entendía en ese momento. Es más, me la voy a volver a ver en correcto. estos días para verla con ojos de adulto. Pero me encanta, Libby, porque es eso. O sea, llega la etapa, tú tienes todo el poder y la libertad de decidir cómo lo quieres estructurar. Exacto. ¿Qué Ujú, significado le vas a dar a esto? ¿Te vas a echar a la muerte? ¿Te vas a echar a la pena? ¿Te dejas de cuidar porque para qué no vale la pena? Al contrario, ponte más divina ujú, que nunca. Ahora que sí te toca hacer esto, porque de pronto escogiste por varios años no hacer nada porque naturalmente era flaca o tenías, ¿me entiendes? No te costaba pelear contra tu peso. Ahora te toca por las hormonas. Entonces ujú, aprovechate y mira a ver hasta dónde vas a llegar. O sea, ponte retos, ujú, ábrete la mente. Todo, a mí la palabra curiosidad me encanta. Métele me curiosidad a toma. todo. Ey, ¿cuánto puedo levantar este peso? Yo hago sentadillas con 50 libras. ¿Será que puedo llegar a 100? ¿Por qué no? Mira para ver. Y sabes que ujú, si no llegas, no importa, pero intentaste. Y pensaste que en ujú. algún día tú lo podías hacer. Entonces, es un momento divino. No vamos a decir que es solo divino, porque todo viene con sus retos. Sí hay Sí, muchos retos claro. que vienen, que fue lo que explicamos en el episodio pasado. Pero ahora hablemos de las oportunidades, de la creatividad, de todo esto que se nos abre al cambiar la dinámica y al cambiar nosotras, todo este mundo nuevo que se nos abre. Y si nosotros combinamos el cambio de chip con los cambios de hábitos y esa introspección que nos está pidiendo nuestro mismo cuerpo, nuestra misma mente que hagamos, tenemos una etapa nueva de muchísimos años, porque por aquí vienen 30 40 años que Así puedes mismo es. vivir, o Mm. sea, todavía falta full tiempo. Entonces, vamos a Y aprovechar de pasarlo rico. definitivamente yo me voy con esa palabra, con la curiosidad y sobre todo con este tema de la responsabilidad. Esto es una etapa de tomar responsabilidad de cómo yo voy a querer transitarla. Tenemos las dos opciones son válidas, eso está en Total. ti. Si tú quieres transitarla con esa resistencia, con ese dolor, con ese luto, con ese duelo, con esa agonía o desde esta nueva perspectiva, sí, sobre todo teniendo la información es el Correcto. poder de saber qué es lo que te está sucediendo en tu cuerpo, Total. pero también saber qué sí podemos ¿Qué hacer puedo hacia hacer? los posible, Claro. hacia la... Y con esa curiosidad, que Mucho. para mí la curiosidad me da ligereza, es tal cual, no Claro. es una expectativa de un resultado de lo que tiene que ser, sino esa curiosidad es esa ligereza. Me Así encanta. que, Julie, muchísimas gracias. Dejamos otra vez aquí en la descripción todo donde pueden contactar a Julie. Julie tiene su programa donde las acompaña a ustedes a adentrarse en todo esto que hablamos hoy en el episodio pasado. Así que bueno, 100% recomendada y muchísimas gracias. Será hasta un nuevo episodio de Punto de Gracias, Encuentro. Julie, niñas. gracias. A ustedes, buenísimo, como siempre, me reí mucho y gracias otra vez por darme la plataforma para compartir este tema que me encanta y que sé que estamos muchas urgidas en recibir la información. Así Así que es. mil gracias y bueno, de pronto nos vemos otra vez Claro que sí. en un futuro. Un abrazo. Suerte. Chao. Bye.